Mm, ya. Ok, bueno, entonces esta semana vamos a empezar con el tema de análisis de gráficas. La semana pasada, ¿alguno se acuerda qué era lo que vimos? ¿Qué tema? Introducción a las funciones. El tema de las funciones, ¿verdad? ¿Y qué vimos de las funciones? Lo que es el ámbito y ¿cuál es el otro? Pero me olvidó. El La ámbito, imagen, preimagen. ajá, muy bien. ¿Qué El más? dominio, el codominio, Muy bien, como todas las cuán- partes de una función, ajá. cuándo era función y cuándo no también. Muy bien, cuando una relación cumple las características de ser función o no. Muy bien, ¿qué más? Vimos Vemos como las representaciones de una función. Bueno, Muy bien, las representaciones y cuáles eran algunas representaciones de una función. las regulares, la tabular, gráfica, gráfico y también la algebraica. Muy bien, muy bien. Entonces vean que hay distintos tipos de representaciones. Las más comunes o las que más vamos a ver en este curso son la representación gráfica y la representación algebraica, ¿verdad? Para esta semana vamos a ver digamos, más profundo, la representación gráfica. Por eso el tema es análisis de gráficas, ¿verdad? Entonces, hay algunos conceptos importantes, ¿verdad? Que ustedes ya mencionaron algunos, cuál era el dominio, cuál era el ámbito. Algunos se acuerdan que eran las asíntotas de una función. Eso no lo vimos la semana pasada, pero puede ser que alguno lo haya visto en el colegio o si ya ha llevado el curso antes. ¿Qué era Luego una asíntota? tengo Ujú. entendido que es cuando la gráfica se acerca mucho, mucho a un eje, pero nunca lo toca. Muy bien, exacto. No necesariamente un eje, puede ser a una recta, o sea, una recta general, vertical, horizontal o una recta, digamos, inclinada u oblicua, ¿verdad? La función se va a ir acercando, acercando, acercando a esa recta, pero no la va a tocar. Muy bien. Igual, ahorita vamos a ver la definición ya, formal de qué es una asíntota. Muy bien. Los puntos de intersección con los ejes, ¿verdad? Ver cuándo la función o la gráfica de la función interseca al eje X y al eje Y, ¿verdad? ¿Cómo era que se escribía un punto? ¿Qué forma tiene un punto? se pone entre paréntesis, primero la X y después la Y. Muy bien. Abrimos paréntesis, primero la X y luego la Y, ¿verdad? Eso siempre es importante recordar. Los puntos se escriben de esa forma, X, Y. Ahora, ¿qué era la monotonía de una función? Si es creciente o decreciente. Muy bien, ver cuándo es creciente, decreciente y falta una, ¿de acuerdo? Constante. Constante. Muy bien, ver cuándo crece, cuándo decrece y cuándo es constante, es decir, cuándo se mantiene igual, ¿verdad? La concavidad, ¿qué era? Cuando es convexa o es cóncava. Muy bien, cuando es convexa o cuando es cóncava. Convexa, cóncava hacia arriba, que igual ahorita lo vamos a ver, y cóncava, cóncava hacia abajo. Muy bien. El signo de una función, ¿qué era? Eso tiene que ver con que si es negativa o positiva. Muy No. bien, ver cuándo una función es positiva o cuando una función es negativa. Muy bien. ¿Y los puntos máximos y mínimos a qué se refiere? A los números más grandes y pequeños de la gráfica. Muy bien, a los valores máximos o los valores mínimos, ¿verdad? El mayor o el menor. Sí, muy bien. Y los puntos va a ser el punto mayor y el punto menor. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver esta semana, a ver todo eso en una gráfica, en el plano cartesiano, todo eso. Muy bien. Entonces, bueno, primero, la representación gráfica va a ser la representación de todos los pares ordenados que pertenecen al gráfico de una función en el plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos una representación de una función cuadrática, ¿verdad? Que se ve como una parábola, como una carita feliz, ¿verdad? Esa función, vean que una función es un conjunto de puntos, ¿verdad? O de pares ordenados. Esta función está compuesta de puntos.
pero vean que son infinitos puntos. Entonces, en vez de poner cada puntito así por separado, se escribe como una sola línea, ¿verdad? Para verla más, más sencilla o más clara. Esta es una función cuadrática. Entonces, esta es la representación gráfica de una función cuadrática. Pero hay infinitas funciones y también infinitas representaciones gráficas. Muy bien. Ahora, el dominio era lo que habíamos hablado la semana pasada. Es el conjunto de todos los valores del eje X, es decir, el conjunto de todas las preimágenes que se relacionan con alguna imagen, ¿verdad? O que tienen relación con algún elemento del eje Y. Entonces, para analizar el dominio de una representación gráfica en el plano cartesiano tenemos que fijarnos de izquierda a derecha. Entonces tenemos que ir de izquierda a derecha leyendo entre comillas esa gráfica. ¿En qué valor de X comienza la función y en qué valor de X termina? ¿Ok? Básicamente ese es el dominio. Ver todos los valores de X que tienen una relación con un valor de Y. ¿Ok? Y el ámbito es más bien al revés, va a ser un conjunto de todos los valores de Y, es decir, las imágenes que tienen relación con una preimagen. ¿Ok? Entonces, en el plano cartesiano, el ámbito se lee más bien de abajo hacia arriba porque es más bien los valores de Y. Entonces tenemos que leer ese conjunto de abajo hacia arriba. Igual es ahorita con una gráfica queda un poco más claro. ¿Ok? Eso es lo que vimos la semana pasada, el dominio y el ámbito. Ahora, las asíntotas. Vean que las asíntotas son tres tipos, lo que hablamos ahorita. La asíntota horizontal, la vertical y la oblicua. La horizontal va a ser una recta horizontal, cuya ecuación es de la forma y igual a. Vean que y igual a representa cualquier número real, es decir, una asíntota horizontal puede ser y igual 1, y igual 2, y igual menos raíz de 5, y igual un tercio, etcétera, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese valor a o ese valor real? El valor de y por donde pasa esa recta horizontal, ¿sí? Entonces, si tenemos una recta horizontal siempre va a pasar por un valor de y, que esa va a ser su ecuación. Entonces, igual, esa asíntota, lo que habíamos hablado antes, era como que siempre se va a ir acercando, acercando, acercando a esa recta, pero no la va a tocar la función. Entonces, es esto que dice aquí. Conforme los valores de X se van haciendo o muy grandes o muy pequeños, los valores de sus imágenes tienden a ese valor A. Por ejemplo, que A sea 1, ¿verdad? Entonces, la recta horizontal, la cinta horizontal sería Y igual 1. Los valores de X de la función, cuando se hacen muy, muy, muy grandes o muy, muy, muy pequeños, se van a ir acercando a 1, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso. Entonces, si X es 1.000.000, su valor de Y va a ser, por ejemplo, 0,999, ¿verdad? Pero si X es 10.000.000.000, entonces va a ser 0,99999, pero nunca va a ser 1, ¿sí? Se va a ir acercando muchísimo a ese valor, pero no va a ser ese valor, ¿ok? Lo mismo pasa con una asíntota vertical, entonces más bien va a ser una recta vertical cuya ecuación es de la forma X igual B. B siendo cualquier número real, lo mismo, ¿verdad? Entonces, una asíntota vertical puede ser X igual 1, X igual 2, X igual menos 3 medios, etcétera, ¿sí? B siendo cualquier número real. Y esto mismo que tenemos acá, ¿verdad? Conforme los valores de X se van haciendo muy grandes o muy pequeños, los valores de sus imágenes van a tender a infinito, más bien. Porque vean que una recta vertical, digamos que esto es la asíntota, estos valores de X se van a ir acercando, digamos, van a ser muy pequeñitos acercándose a ese valor de B, pero sus imágenes vean que van a ir hacia infinito, sea positivo o negativo, dependiendo de la gráfica de la función. ¿Ok? Y por último, tenemos la asíntota oblicua, que va a ser una recta, ya no horizontal o vertical, sino una recta cualquiera, cuya ecuación es de la forma y igual mx más b. Vean que esta ecuación ya la han estudiado antes, en teoría, ¿verdad? En el colegio, que es la ecuación de una recta, ¿verdad? O
el criterio de una función lineal, ¿verdad? Entonces, ¿alguno se acuerda que era el m? ¿Qué representaba el m? La pendiente. Ujú. Muy bien, la pendiente. ¿Qué era la pendiente? Era como el valor contrario al de la recta. ¿A qué te refieres con el valor contrario? Como ejemplo, como que si en esa recta la pendiente es de 1, Ajá. o como que otra ecuación va a tener -1. Algo así era, no me acuerdo muy bien. Ah, ok. Ahí estás pensando en rectas paralelas o perpendiculares. Ah, ok. Pero M en cualquier recta es la pendiente, ¿verdad? Que es qué tanto se inclina esa recta, ¿sí? Una recta puede estar súper inclinada, entonces la pendiente va a ser mayor o menor, ¿verdad? Dependiendo ahí. O si es positiva o negativa, va a ser creciente o decreciente. Todo eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguno se acuerda cómo era que se calculaba ese valor de la recta? ¿Cómo se Siempre nos calcula? tienen, siempre nos tienen que dar unos puntos Ajá, en el plano muy bien. y depende a eso, eh, sustituimos los valores de X y Y. Muy bien. Entonces, vean que una recta se puede formar con dos puntos, ¿sí? Si tenemos dos puntos en el plano cartesiano y los unimos, se forma una recta. Entonces, si tenemos dos puntos cualesquiera que pertenecen a la recta, podemos encontrar la pendiente, ¿verdad? Con esta fórmula de acá, que teníamos m igual y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿verdad? Ese y2 y ese y1 representan los valores de y de los puntos que tenemos, ¿verdad? Volviendo a repasar que los puntos se escriben de la forma x, y. Entonces, para distinguir el punto 1 va a ser x1, y1 y el punto 2, x2, y2. Entonces, teniendo esos valores de x y y de ambos puntos, podemos determinar la pendiente. Y una vez que tenemos la pendiente, ¿cómo encontramos el valor de b? ¿Verdad? Recordando que era y igual a mx más b. Ese valor de b, ¿cómo se encuentra? ¿O qué era? ¿Qué representaba ese valor de b? Pero se puede encontrar despejando, ¿no? Se puede encontrar despejando, muy bien. Entonces, de forma algebraica, si ya tenemos m, ¿verdad? Si ya la calculamos con los puntos que nos dan, podríamos despejar el valor de b, pero el valor de x y y que están en la ecuación se podría cambiar por algún valor de x y y de los puntos que tenemos, ¿verdad? De algún punto de la recta para poder encontrar el valor de b. Pero de forma gráfica, ¿qué representaba ese valor de b? Los números reales. Si no me equivoco, era el vértice. Ok, el vértice es más bien en una función cuadrática. El vértice es, digamos, el punto más bajo o el punto más alto de una función cuadrática. Pero si es una ecuación lineal o una recta, es una línea, no tiene vértice. Que era un valor de b, el valor de b en la gráfica. Por ejemplo, tenemos una recta ahí cualquiera, el valor de b va a ser el punto de intersección con el eje y, ¿ok? Es decir, si tenemos una recta, acá, si tenemos una recta, es decir, tenemos el plano cartesiano y una recta, donde interseca al eje y, va a ser el valor de b, ¿sí? Por ejemplo, si pasa por el valor de y menos 1, ese va a ser el valor de b, ¿ok? Más fácil de encontrar, ¿sí? ¿Se acordaban de eso? No mucho. Más o menos. Ok, muy bien. Entonces, para determinar la ecuación de una asíntota oblicua, es decir, y igual mx más b, vean que y x representan todos los puntos que pertenecen a esa recta. Volvemos a lo mismo. Una recta es un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, de todos esos puntos, solo ocupamos dos para poder encontrar la pendiente y luego el valor de b. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, Sí. digamos, lo que yo no entiendo es, o sea, bueno, en la ecuación para determinarla, como se en la recta, a usted le dan qué número o qué punto es X y Y,
Entonces eso ya nada más, ¿cómo sería? Lo despeja en la ecuación, como que sustituye los valores. Ajá, sí. Puede ser que te den los puntos o vos los tenés que determinar con la gráfica, ¿sí? Ah, ok. Es Gracias. decir, que la gráfica sea una gráfica cuadriculada, ¿verdad? Entonces vos ahí digamos, podés determinar que ese punto tiene ese valor de X y ese valor de Y, ¿ok? A veces no te lo dan explícito, Ok, gracias. con mucho gusto. Ok, entonces, asíntota vertical, horizontal y oblicua, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su ecuación. En este tipo de, digamos, de ejercicios, ya sea en el examen o en la tarea o lo que sea, les van a preguntar la ecuación de la asíntota, vertical, horizontal o oblicua. Entonces, ustedes se tienen que aprender cuál es la forma de esas ecuaciones. Entonces, horizontal, y igual el valor por donde pasa. Vertical, x igual el valor por donde pasa. Y la oblicua, y igual mx más b, teniendo que encontrar m y b. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tenemos esa gráfica de ahí y vean que ahí tiene dos asíntotas, una vertical y otra oblicua. Entonces, la vertical, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su ecuación? Sería X igual la, menos 3. ajá, Muy bien, x igual menos 3. ¿Por qué? Porque vean que una recta vertical siempre pasa por un valor de x. ¿Cuál es ese valor de x? En este caso, menos 3. Entonces, la ecuación de la asíntota vertical es x igual menos 3, ¿verdad? Esto que Creo tenemos en el ahí. examen Sí, siempre va a venir señalado así o nosotros tenemos que verlo bien. tienes que casi no te escuché, perdón. ¿Puedes repetirme la pregunta? Ya se escucha. O si no me la escribís, y dirás que no te escuché muy bien. Ahí ya me escucha. Ahí. Ujú. Ah, bueno. Que si esos puntitos, digámosle, siempre nos lo van a dar o tenemos que ver. Depende del ejercicio, ¿sí? Bueno, los ejes casi siempre van a ir marcados, ¿sí? Siempre te van a marcar cuál es el eje X, el eje Y los valores, ¿verdad? Para no, digamos, no confundir ahí. Pero ya en sí los puntos de la función, como digamos que algunos puntos los remarcan, los abiertos, esos siempre van a ir marcados abiertos para indicar que ese punto no pertenece a la función. Pero algunos puntos cerrados, como este en particular, te los pueden poner o no te los pueden poner, ¿sí? Igual recordemos que toda la función son puntos, ¿verdad? Entonces todos estos son puntos. Ahí te están marcando uno en particular, como para aclarar que pasa por cierto valor, ¿ok? Ok, Muy bien. Entonces, ya encontramos la ecuación de la asíntota vertical, pero ahora tenemos que encontrar la ecuación de la asíntota oblicua, ¿sí? Es decir, de esta recta que está acá. Para ello ocupamos encontrar el valor de m y el valor de b. ¿Cómo encuentro ahí el valor de m? Son 2 puntos. Muy bien, tengo que encontrar dos puntos de esa función. ¿Cuáles podrían ser? 3 y menos 3. Ajá, en forma de punto, ¿cuál sería? 0, menos 3 y 3,0. Exactamente. Vean que digamos, la asíntota no es parte de la función, ¿sí? Es decir, estos puntos que voy a marcar acá, los voy a marcar con otro color, no son, bueno, con gris mejor, no son parte de la función, ¿verdad? Nada más para ayudarme a determinar cuáles son dos puntos de la asíntota para encontrar su pendiente, ¿verdad? El 3,0 y el 0,-3. Entonces, ahora sí, teniendo esos dos puntos, puedo encontrar la pendiente. ¿Cómo sería? Tendría que poner
Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Muy bien. ¿Y cuál ahí sería Y2? Eh, Cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Puedo empezar ahí por cualquiera. Nada más teniendo en cuenta que tengo que ir en orden. Es decir, si empiezo con Y2, abajo tiene que ser X2. O si empiezo con Y1, entonces aquí abajo tiene que ser X1. ¿Sí? No los puedo mezclar. O sea, si empiezo aquí que Y2 es -3, luego abajo tengo que empezar que X2 es el X correspondiente a esa Y, ¿verdad? Entonces, M sería -3 menos 0 entre 0 menos 3. ¿Y cuánto daría eso? 1. 1. Entonces ya tengo la pendiente es 1. Y ahora tengo que encontrar el valor de B. ¿Cómo lo podría encontrar? Es -3, -3, ¿por qué? porque ahí donde interseca con el punto Y. Muy bien, con el eje Y. Muy bien. Sí, perdón. Entonces, vean que la recta oblicua interseca al eje Y en el punto 0, -3. Entonces, el valor de B es -3. ¿Ok? Muy bien. Esta es la Entonces, fórmula. digamos, se puede hacer de forma algebraica, pero en este caso, con la forma gráfica ya se obtiene, ¿sí? Otra forma de encontrarlo es despejando la ecuación, que lo voy a hacer acá. Es decir, la ecuación de una recta es y igual mx más b. Queremos encontrar el valor de b, es decir, tengo que despejar. Entonces, paso el mx, que está sumando al b, a restar. Entonces, sería y igual, perdón, y menos mx igual b. El m ya lo encontré, ¿verdad? Es 1. Y esta y esta x representan todos los puntos de la recta. Entonces, puedo tomar uno de ellos, ¿verdad? Porque ya tengo dos puntos, voy a tomar uno. Por ejemplo, este punto de acá, el 3,0. Voy a cambiar el valor de y por 0 y el valor de x por 3. Entonces sería 0 menos 1, que era la m, por x, que es 3. Es igual a b, entonces b es igual a 0 menos 1 por 3, sería menos 1 por 3, que es -3. Y ya lo encontramos. ¿Ok? Esa es otra forma de hacerlo. Pero no hace falta porque ya tenemos cuál es el valor del punto de intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, la asíntota oblicua va a ser Y igual X menos 3, porque ya tenemos el valor de M, que es 1. Entonces, 1 por X, X. Y el valor de B, -3. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Ok. Entonces, para la asíntota oblicua, repasar, se ocupan dos puntos, ¿sí? Y para encontrar la pendiente, si ya tenemos el punto de intersección con el eje Y, es más fácil encontrar el valor de B. Si no, se hace de forma algebraica. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos los puntos de... Profe, Ajá, una pregunta. Cuando lo está haciendo de la forma algebraica, ¿de dónde salió ese uno? de la pendiente que ya encontramos acá. Entonces, M es 1. Y es el valor de Y de alguno de los puntos que tenemos, ¿verdad? En este caso, tomé el punto 3,0. Entonces, Y es 0 y X es 3. Entonces, nada más ahí sustituyo los valores. Ah, ok, gracias. Y Con se mucho puede gusto. hacer igual con el otro punto. Ajá, se puede hacer exactamente igual con el otro punto y debería dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí con el otro punto, que es 0, -3, el valor de Y es -3, el valor de X sería 0. Entonces, ahí sería -3 menos 1 por 0. Esto se va, entonces me quedaría -3. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos los puntos de intersección con los ejes. Con el eje X, vean que son los puntos de la forma X, 0. ¿Por qué?
Porque en el eje X, cuando interseca la función, va a intersecar en cierto valor de X, pero todos esos puntos tienen valor de Y 0, ¿verdad? Entonces aquí lo que habría que encontrar es cuál es ese valor de X donde pasa la función. ¿Cuántos puntos de intersección con el eje X puede tener la función? Solo uno. Solo uno. Bueno, sí, No, no sé. varios. Varios, ¿verdad? Puede tener uno, puede tener dos, tres, cuatro, puede tener infinitos o puede tener ninguno. Con el eje Y, ¿cuántos puede tener? Solo uno. Solo uno o ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no sería una función. Vean que con el Ok, ya eje vi. Y, ajá, al revés, Eso más es bien. apegarnos a lo de la función. Exacto. Vean que con el eje Y, si tuviera dos puntos de intersección, hay dos imágenes con la misma preimagen y eso no podría pasar, ¿sí? Entonces, con el eje X puede tener infinitos puntos de intersección, pero con el eje Y solo uno o ninguno, ¿verdad? Puede no intersecar el eje Y. Ahora, en esta gráfica de aquí, vean que con el eje X, ¿verdad? Aquí ya lo marqué, tenemos dos puntos de intersección. ¿Cómo se escribirían esos puntos? Menos 3,0 y 6,0. Muy bien, menos 3,0 y 6,0. Y con el eje Y, 0,-3. 0, menos 3. Este punto que está abierto, es decir, me lo marcan con una bolita abierta, no pertenece a la función. ¿Por qué? Porque está abierto, es decir, la función no tiene ese punto en su dominio. ¿Ok? Pero aquí abajo, ahí sí está el punto marcado, ¿verdad? Cuando X es 0, Y vale menos 3. ¿Muy bien? Entonces los puntos se escriben de la forma entre paréntesis, X, Y, ¿verdad? Con el eje Y siempre va a ser de la forma 0, Y. ¿Por qué? Porque el valor de X siempre va a ser 0 cuando están sobre el eje Y. Y el valor de Y es más bien el valor de Y por donde pasa. Con el eje X al revés. El valor de X es el que tenemos que averiguar por dónde pasa y el valor de Y siempre es 0. Entonces, con el eje X menos 3,0 y 6,0 y todo entre paréntesis, ¿verdad? Muy bien, dudas ahí. Profe, ¿de dónde salió el menos 3 y el 6? Es que ahí me despisté, porfa. Ahí, en la gráfica. Es que la función, esta de acá, esta, está partida como en tres pedacitos. Tenemos que ver cuándo la función interseca, es decir, se cruza o choca con el eje X. El eje X casi siempre es el horizontal, ¿verdad? Entonces, ver cuándo cruza la función con el eje X, cuándo interseca. Interseca en este punto y en este punto de aquí. Entonces, son en los valores cuando X vale menos 3 y cuando X vale 6. Pero si me están preguntando puntos de intersección, tengo que darlo en forma de punto, es decir, menos 3,0 entre paréntesis y 6,0 entre paréntesis. ¿Ok? Una pregunta. Sí. La línea, digamos, la recta que está ahí en el -4, ¿qué es? Como la asíntota de Ajá, la otra. es una asíntota, muy bien. Es una asíntota vertical. ¿Cuál sería su ecuación? Mm, X Sería, es igual a -4. muy bien, X igual a menos 4. Ahí la función, aquí abajito, se va a ir acercando, 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 pero nunca va a tocar esa asíntota. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda ahí? ¿No? Ok. Entonces, sigamos. Tenemos la monotonía, ¿verdad? Como ya me lo habían dicho, la monotonía puede ser cuando es estrictamente creciente, cuando es estrictamente decreciente y cuando es constante. La monotonía se va a escribir para un cierto intervalo. ¿Ok? Entonces, de toda la función vamos a tomar un intervalo donde sea creciente, donde sea decreciente o donde sea constante. ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo una función es creciente, decreciente o constante? En ese intervalo vamos a tomar
dos valores de X, ¿verdad? Dos preimágenes cualesquiera. Y una va a ser menor que la otra. Por ejemplo, X1 va a ser menor que X2. Entonces, para que sea estrictamente creciente, sus imágenes tienen que cumplir esa relación. Es decir, sus imágenes tienen que ser menores. Digamos, la imagen de 1 tiene que ser menor a la imagen de 2. ¿Ok? Para que sea estrictamente creciente. Si pasa al revés, es decir, si tomamos igual dos valores cualesquiera de X, X1 y X2, para que sea decreciente, sus imágenes tienen que cumplir la relación contraria. Es decir, la imagen de X1 va a ser mayor a la imagen de X2. Y para que sea constante, sus imágenes tienen que ser iguales. ¿Ok? Eso es, digamos, como verlo de forma algebraica, ¿verdad? Tomando dos valores y comparando sus imágenes. Pero se puede ver también en su forma gráfica. Por ejemplo, en la función anterior, ¿verdad? Vamos a tomar ciertos intervalos para ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. En este primer pedacito de aquí, para ver si esa función es en ese pedacito, en ese intervalo, es creciente o decreciente, vamos a tomar dos valores de X. ¿Cuáles? Cualquiera. Por ejemplo, X menos 3 y X menos 2, ¿verdad? Esos dos valores de X tenemos que comparar sus imágenes para ver si es creciente o decreciente. Entre menos 3 y menos 2, la imagen, perdón, la preimagen menos 3 es menor, ¿verdad? Menos 3 es menor que menos 2. Entonces tenemos que comparar sus imágenes. La imagen de menos 3 es 0 y la imagen de menos 2, digamos, 1,5. Entonces, la imagen de menos 2, que era la preimagen mayor, es mayor también. Entonces, ese intervalo de ahí es creciente. Porque para dos preimágenes, sus imágenes también cumplen la misma relación. ¿Ok? Otra forma de determinar si una función es creciente o decreciente es tomando ese pedacito de la función como un renglón, ¿sí? Es decir, vamos a escribir aquí sobre la función alguna palabra, cualquiera. Entonces, digamos, yo escribo hola. Si escribimos una palabra sobre la función y la palabra va hacia arriba, es decir, se escribe hacia arriba, entonces es creciente, ¿sí? Ven que si ahí yo escribo hola, va para arriba, entonces la función es creciente. Y se escribe en qué intervalo se cumple eso, ¿sí? Para que, digamos, si me dicen, determine la monotonía de una función, tengo que escribirlo como un intervalo. ¿Para qué valores de X se cumple que la función sea creciente? Es en todo este pedacito de aquí. Entonces, en X, ¿dónde empieza? Aquí. ¿Qué pongo primero? De menos infinito ¿Ah? de menos infinito. ¿Ok? ¿En qué valor de X comienza? De X, no de Y. Ok, de menos 3. Ajá. Menos 3 a menos 1 es solo este pedacito. Pero esto, ¿a dónde empieza? ¿Qué valor de X tiene eso? De menos 4 todo. Ajá, exactamente. De menos 4, porque vean que aunque es una asíntota aquí, estos valores se van a ir acercando cada vez más a menos 4, por ser una asíntota, hasta menos 1, ¿verdad? La monotonía y la concavidad, que ahorita vamos a ver, siempre van a ser intervalos abiertos, ¿sí? No importa si un punto extremo pertenece o no pertenece a la función, siempre va a ir abierto, ¿sí? Para no confundirse ahí. Entonces, se escribe como un intervalo de menos 4 a menos 1. La función es creciente. Y recuerden que el intervalo siempre va entre paréntesis cuadrados, ¿verdad? Entonces, si no queremos incluir al menos 4 y al menos 1, van abiertos, ¿sí? De menos 4 abierto a menos 1 abierto. ¿Ok? Luego, este pedacito de aquí de la función, ese, igual si tomamos dos valores de X, por ejemplo aquí, menos 0,1 y menos 0,2, sus imágenes van a ser iguales, van a ser menos 3. Entonces, este pedacito de aquí es constante. Igual,
¿Cómo yo sé si una función es constante? Se puede determinar tomando ese pedacito de la función como un renglón y escribir encima. Si no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces es constante. Vean que si ahí yo escribo hola, queda igual, al mismo nivel. Entonces va a ser constante ese intervalo. ¿Cómo Pero es como un poco de sentido común, ¿no? O sea, nada también? más habría que tener cuidado con digamos, si el punto está abierto o cerrado. Ajá, pero igual, no importa si el punto está abierto o cerrado, siempre va a ir abierto el intervalo, ¿ok? De monotonía. Rubén, Sí, ¿no lo puedo volver a explicar? ¿verdad? ¿No puedo volver a explicar esa parte? De constante, Ajá. ¿ok? Entonces, este pedacito aquí de la función. Según la definición de constante, si tomamos dos preimágenes cualesquiera, es decir, dos valores de x en un cierto intervalo, ¿verdad? Que va a ser el intervalo que vamos a trabajar. Si sus imágenes son iguales, entonces la función es constante, ¿verdad? Aquí tomamos dos valores de x cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, x entre, aquí antes de -1. Entonces, -0,1 y -0,2. Para esos dos valores de x, este punto de aquí y este punto de aquí, su imagen es la misma, es decir, su valor de y es la misma, es -3. Entonces, es constante ese pedacito de la función en ese intervalo. O otra forma de verlo es tomando la función como un en renglón y escribimos sobre ese renglón. Entonces, digamos, escribimos hola. Vean que queda recto, ¿verdad? No se movió ni para arriba ni para abajo, entonces va a ser constante. ¿Ok? Y lo tengo que escribir como un intervalo, es decir, para qué valores de x se cumple que la función sea constante. ¿Cuál creen ahí? ¿Cómo fue ¿Cómo la es? pregunta, profe? Ajá. ¿Cómo escribo ese intervalo? Es decir, quiero poner que este pedacito es constante. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo sería Eh, ese intervalo? Ajá. F 0,1. Bueno, F menos 0, el número que dijiste es igual a F menos 0, el otro. ¿Ok? Digamos, eso es como para comparar si es constante o no. Pero a la hora de escribir el intervalo, se escriben los extremos de ese intervalo. Es decir, ay, perdón. ¿Para qué valor de x empieza ese intervalo? Es constante. Menos 0. uno. En Sería de menos 1. -1 a Ajá. 0. A 0. Vean que, digamos, los intervalos, si los estamos leyendo con respecto a x, van de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, leemos -1 hasta 0, ¿sí? El intervalo se escribiría de -1 abierto a 0 abierto, ¿ok? Para que sea constante en ese intervalo. Profe, Sí. eso de que van abiertos y fueran cerrados, el punto llega exactamente donde está el uno y ahí cierra, digámosle, a la recta. En monotonía, es decir, para que sea creciente, creciente o constante, todos los intervalos van a ir abiertos, ¿sí? No importa si el punto pertenece o no pertenece a la función, todo va abierto. Ahorita vamos a ver en signo de una función que ahí sí hay que fijarse cuándo está abierto, cuándo está cerrado. Pero en monotonía y en concavidad siempre vamos a poner todo abierto. ¿Ok? Ok. Ahora, aquí tenemos otro pedacito. Sí, vean, por ejemplo, este hasta aquí. Si yo escribo la palabra hola, va hacia arriba, entonces va a ser creciente. ¿Cómo escribo ese intervalo? Eh, ¿Cómo se llama? El paréntesis cuadrado abierto en -2. No, en 0. Ajá, Y después en 6. No, mentira. Sí, ¿verdad? todo este. El dos.
El ya. 3 El sería. 0 hasta el 4 o el 3,5 Sí, aproximadamente. como este valor, ¿verdad? Como el 3,5. Muy bien. Entonces, en este pedacito nada más, porque luego en este otro va a ir decreciendo. Vean que ahí escribo hacia abajo. Entonces va a ser decreciendo. Para que sea crecientes en este pedacito de aquí, digamos al 0, al 3,5 y todo abierto. ¿Ok? Y luego decreciente del 3,5 abierto hacia ¿dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Abierto. No, mentira. 6,1, 6. Ok, Hasta ok. menos infinito. En X sería Infinito es porque tiene fecha abajo. Sí, cuando se pasa la línea ya es Más infinito. más infinito. infinito. Exacto. Vean que aquí, este pedacito de aquí, en X empieza en 3,5 y termina en más infinito. En X, ¿verdad? Ahí va 6, 7, luego va a seguir 8, 9, 10, hasta más infinito. En Y sí va hacia menos infinito, pero en X va hacia más. Entonces sería, Eso es debido a la flechita, ¿verdad? ajá, si hubiera sido un punto, entonces ahí si hubiera sido, digamos, 6,5, lo que sea, ¿ok? Pero si es una flecha, significa que va a seguir, si no termina ahí. Entonces, sería decreciente de 3,5 a 6, ambos abiertos. Entonces por eso es que en el ejemplo que usted hizo ahora puso el menos infinito, porque ya la flecha para abajo y es una flecha, no es un punto. En esta parte, más bien empieza en menos 4, no en menos infinito, porque estamos con respecto a X. Ok. Sí, ahorita con la práctica les va a quedar un poco más claro. ¿Ok? Entonces, una función puede ser o puede tener intervalos crecientes, decrecientes o constantes. ¿Sí? En este caso tenía los tres, puede ser que solo tenga uno o dos de ellos. ¿Sí? No siempre va a tener los tres tipos de monotonía, pero ya sabemos distinguir los tres. Ahora, para que una función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o vean que también se le puede llamar convexa si es cóncava hacia arriba o solo cóncava cuando es cóncava hacia abajo. Entonces, igual, tomamos dos puntos cualesquiera. En cierto intervalo tomamos dos puntitos, cualquiera, y vamos a trazar un segmento que los une. Si ese segmento queda por arriba de la curva, o sea, la función va a ser convexa, ¿verdad? Cóncava hacia arriba. Pero si el segmento que une esos dos puntitos queda por debajo de la curva o de la función, va a ser cóncava hacia abajo o cóncavo. ¿Ok? Cóncava hacia arriba es como una carita feliz, ¿verdad? Así lo podemos ver. Y cóncava hacia abajo, más bien como una carita triste, como representado de esa forma. Entonces, igual vamos a retomar acá. Por ejemplo, en un cierto intervalo, vamos a tomar dos puntos cualesquiera. Bien, acá tomamos este y este punto, ¿sí? Cualquiera. Y unimos esos puntos con un segmento. Ahí el segmento que une los puntos queda por debajo de la función, por debajo de la curva. Entonces, en ese intervalo, en ese pedacito, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Ahí podría completarse, digamos, como la carita triste, ¿verdad? Lo que ya habíamos hablado. O esta es otra forma de verlo. Tomar dos puntos cualesquiera a ver si se cumple eso. Si el segmento que los une queda por arriba o por debajo de la curva. En una función lineal, ya sea creciente, decreciente o constante, no se puede ver si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, porque es una línea, ¿sí? Entonces, si tomamos dos puntos y los unimos, va a quedar la misma línea. Entonces, ahí no se toma en cuenta para la concavidad, ¿sí? Por eso dice una curva como algo, digamos, que no sea una línea recta, ¿ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Por ejemplo, aquí tomamos dos puntos cualesquiera y unimos esos puntos, el segmento me va a quedar por encima de esa curva. Entonces va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí?
Pero si tomo luego dos puntos cualesquiera, en este segmento me va a quedar más bien por debajo. Entonces, vean que ahí, en este pedacito es cóncava hacia arriba y en este otro es cóncava hacia abajo. ¿Ok? ¿Cómo se escriben esos intervalos? Por ejemplo, este primero de acá, ¿cómo escribo ese intervalo? Donde es cóncava hacia abajo. Los dos, me imagino que los dos intervalos van igual abiertos. Muy bien, en concavidad va abierto también. Ajá. Entonces, en este sería como en menos 4,5 y termina en menos 1,7. Ah, ok, ajá. Esos son los puntos, digamos, que yo tomé para ver si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero todo el intervalo, es decir, se cumple para todo ese pedacito de la función. Entonces tengo que escribir todo ese intervalo, no solo este, sino todo este, donde se cumple todo. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? De menos 4 hasta menos 1. Ajá, de menos 4 abierto a menos 1 abierto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo mismo aquí. Este pedacito donde es cóncava hacia arriba, ¿cómo lo escribo? De 0 hasta 2, 2,5. Ajá, ahí creo que sí es 2 exacto. Ujú, muy bien. De 0 abierto, es decir, con el paréntesis cuadrado abierto, a 2 abierto, ¿sí? Y donde es cóncava hacia abajo, ¿cómo escribo ese intervalo? Creo que ahí sería como igual de 2 abierto a más infinito abierto. Muy bien. De 2 a más infinito, todo abierto. Muy bien. Exacto. Vean que en x igual 2 o en este punto de aquí hay un cambio de monotonía. Es decir, aquí venía cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. ¿Algunos se acuerdan cómo se llamaba ese punto donde cambia la monotonía? Inflexión. Muy bien, un punto de inflexión. Entonces, este punto de aquí, que igual, si me están hablando de punto, entonces tengo que escribirlo como un valor de x, que es 2, y el valor de y correspondiente, que sería 4. Ese punto de ahí es un punto de inflexión, donde cambia la monotonía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, punto de inflexión es el punto donde hay un cambio de monotonía, es decir, pasa de ser convexa a cóncava o al revés, o viceversa. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? No. Ok, muy bien. Entonces, tenemos monotonía, concavidad. Ahora vamos al signo de una función. Igual, el signo de una función es para cierto intervalo, ¿sí? Vean que monotonía, concavidad, signo de una función se toman en intervalos con respecto a y, ¿ok? El signo de una función es ver cuando una función es positiva, negativa o cero. ¿Cómo yo sé cuando una función es positiva, negativa o cero? Comparando sus imágenes. Es decir, para cierto intervalo de la función, es decir, cierto pedacito de la función, tenemos que ver cuando sus imágenes son siempre positivas, es decir, cuando sus valores de y son siempre positivos. O si es negativa, más bien, para un cierto intervalo, todas las imágenes tienen que ser negativas. Y para que sea cero, más bien, ver para qué valores de X sus imágenes, es decir, su valor de Y es cero. ¿Ok? Igual, nos devolvemos aquí a la función anterior. Ahora esto acá. Entonces, bueno, díganme ahí algún intervalo donde todos los valores de Y sean positivos. El intervalo, al igual que en
en monotonía y en concavidad se da con respecto a X. Es decir, ¿para qué valores de X? Los valores de Y son positivos, mayores que 0. Sería de 0,1 Ajá. a menos, hasta 1, Vamos a ver, de 0, hasta 1. ay, Ok, este yo pedazo. pensé que estaba hablando de la otra, ¿De cuál otra? de la que está yendo para abajo. Esto. Ajá. Ok, entonces No, vamos a ver. no, no se toma el pedacito este de arriba. Este. Ajá. Ajá. Ahí me dijiste el intervalo con respecto a Y, pero es con respecto a X. Ok, ok. Entonces, ¿cómo sería? Es decir, este pedacito que me dijiste, ¿cómo sería escrito con respecto a X? De -3 a De, -1. ¿Mm? Muy bien. De -3, empieza en -3 y termina en -1 con respecto a X. Y muy bien, sus valores de Y, es decir, todos estos puntos que están en ese pedacito, sus valores de Y son positivos porque están arriba de 0, ¿verdad? Muy bien. Pero tengo que ver, ahora sí, tengo que ver si van abiertos o cerrados esos extremos, ¿sí? Es decir, ya vimos que para que fuera positiva sería de -3 a -1, pero tengo que ver si van abiertos, van cerrados, si uno abierto, otro va cerrado, ¿ok? ¿Cómo yo sé eso? Es decir, este, perdón, me acaba de escribir otro estudiante que estaba en inclusión. A ver si está aquí. Fabián Mesen está aquí. José Fabián. Ya, está la clase. Bueno, ahorita les escribo. Ok. Este, ese intervalo de aquí, tengo que ver si sus extremos van abiertos o cerrados. Para que vaya abierto o cerrado, primero tiene que pertenecer a la función y segundo, cumplir que su imagen sea mayor que 0 o positiva. Por ejemplo, el -3, ¿cuál es la imagen de -3? 0. Claro. 0, ¿verdad? Entonces, el -3 iría abierto o cerrado. Abierto, profe. Abierto, muy bien. ¿Por qué? Porque para que una función sea positiva, todas sus imágenes tienen que ser positivas o mayores que 0. 0 no es ni positivo ni negativo, entonces no lo puedo cerrar. Entonces aquí el -3 iría abierto. Y ahora, el -1. ¿Qué valor de Y tiene -1? ¿O qué imagen tiene -1? Uno. -1. 1, ¿verdad? Entonces, ¿va abierto o va cerrado? Cerrado. Cerrado. Muy bien. Entonces, en ese intervalo, el -3 va abierto porque su imagen no es positiva, su imagen es 0. Y el -1 va cerrado porque su imagen sí es positiva, es 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este pedacito es positiva, súper bien. Vamos a marcarlo acá. Ahí. Aquí. Muy bien. Ahora, ¿en qué otro intervalo es positiva la función? De 2 a 3,5. De 2 a 3,5. Ok, igual. Ahí me dijiste el intervalo con respecto a Y, pero es con respecto a X. ¿Sí? Eh, Ajá. ¿Cómo sería? no, De 2 a 3. De 2, de 2 a 3 sería este pedacito de acá, ¿verdad? Que se cumple, ¿verdad? En X 2 y en Y 3. Estas imágenes son positivas, pero incluso puedo dar un intervalo mayor. ¿Cuál podría ser? De 0 a 6. De 0 a 6, muy bien. De 0 en X y de 6 en X. Vean que siempre lo damos con respecto a X. Es decir, en el signo nos fijamos cuando las imágenes son positivas, pero el intervalo lo damos con respecto a sus preimágenes, es decir,
con respecto a X. De 0, este punto de aquí tiene imagen 0 hasta el 6, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Va abierto o va cerrado? Profe, una pregunta, ese cero que está en el eje X de imagen no tendría el 2. ¿Sí? Pero entonces, es decir, empezamos aquí en este puntito, pero con respecto a X empezamos en 0 y terminamos en 6. Porque es que el intervalo se pone con respecto a X, no con respecto a Y. Este 2 que estás viendo es con respecto a Y. Es decir, para X igual 0, digamos, este valor es 2, ¿sí? Pero como es Pero, positivo, se puede cerrar, ¿no? ajá, pero ¿y el punto abierto? Ese igual hay que respetarlo. Ajá, entonces iría Abierto. abierto, ¿sí? Si este punto estuviera cerrado, sí iría cerrado el intervalo, pero como está abierto, no pertenece a la función, entonces sería de 0 abierto a 6. Y ahora, ¿el 6 va abierto o va cerrado? Cerrado. ¿Por qué? Por- Va abierto, profe, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque su Y es 0. Muy bien. Para este valor de X, su imagen es 0. Y yo quería más bien que fuera arriba de 0 o mayor que 0. Entonces también va abierto, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos intervalos donde la función es, bueno, sí, donde la función es positiva, ¿sí? Este y este. Ahora, ¿hay algún intervalo donde la función sea negativa? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo se escribe ese intervalo? Sería como, igual como 6 abierto más Ajá. infinito abierto. Muy bien, ese pedacito que está aquí abajo, lo voy a poner con otro color, este de aquí. En ese pedacito la función es negativa, es decir, en los valores de X que van de 6 a más infinito, sus valores de Y son negativos. Muy bien. ¿Y cuál otro intervalo? Otro menos. Ujú, bueno, menos 3 a menos infinito. de menos al revés. Con Ah, respecto a X sería, es decir, ajá, ¿para de qué menos valores de infinito X? a menos 3. Menos infinito, ahí estás fijándote en el valor de Y. En Y si va para menos infinito. Ah, ok, entonces sería de menos 4. Exacto, a menos 3. Muy bien. Entonces sería de menos 4 abierto, porque vean que no hay una imagen de menos 4, porque está la asíntota ahí, a menos 3. Menos 3 iría abierto o cerrado. Abierto. 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 Muy bien. ¿Por qué? Porque la imagen es 0. Y más bien, para que sea negativa, tiene que ser menor que 0. ¿Y el 6? Iría abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Abierto también, y el más infinito abierto también, porque el infinito no lo podemos cerrar. Yo no sé de dónde termina el infinito, no lo puedo cerrar. Muy bien, dudas ahí. Ah, y me falta un intervalo, mentira. Otro intervalo donde sea negativa. 0,-3. Ajá, pero en los valores de X, ¿a dónde empieza ese intervalo? No cero. De -1 a 0. Muy bien, este de aquí, ¿verdad? En X empieza en -1 y termina en 0. Bien, abierto o cerrado. El -1. Abierto. El -1 abierto y el 0. Es decir, ¿cuál es la imagen de 0? Cerrado. Perdón, la preimagen de 0. No, sí, la imagen. Cerrado, ¿verdad? -3. La imagen de 0 es este punto de aquí, es -3. Entonces es un valor menor que 0, por lo tanto va cerrado. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, ¿por qué -1 abierto? Porque es un punto abierto, ¿sí?
no pertenece a la función. Si hubiera Ah, estado ok. cerrado, entonces ahí sí, pero como está abierto, no, no lo puedo cerrar. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. ¿Dudas? Y el cero queda cerrado. El 0 va cerrado porque cuando x vale 0, el valor de y es menos 3 y menos 3 pertenece a la función y es un valor menor que 0. Entonces Ah, sí ok, es pero negativo. también es porque está cerrado. Ajá, exacto. Sí. O sea, pero si ese puntito no estuviera cerrado, digamos, estuviera simplemente ahí, sí se podría abrir, ¿no? Es decir, si a menos que me indiquen que es un punto abierto, como este caso, que si es un punto abierto, es decir, un punto blanco, Ajá. ahí sí no lo puedo cerrar. Ah, Pero ok. si es, digamos, si hubiera terminado así, por ejemplo, ahí, este último punto, digamos, aunque no me lo marquen, es un punto, ¿sí? A menos que me marquen lo contrario, ¿sí? A menos que sean dos puntos abiertos, Ah, ¿sí? Ok. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda ahí? Yo tengo una pregunta, ¿por qué en el del intervalo de -4 como -3, Ujú. no es infinito, en lugar de infinito es -3? Ok, porque ahí estamos poniendo el intervalo con respecto a x, ¿sí? Es decir, en este intervalo, ¿dónde empieza en x y dónde termina en x? En x empieza en -4 y termina en -3, ¿sí? Si hubiera sido en y, sí sería de menos infinito, pero como es en x, ves que, digamos, en -5 no hay función, ¿sí? Termina hasta -4, ¿ok? Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Ah, profe, el infinito solo se puede usar en concavidad, ¿sí? No, no. Ves que aquí también usamos infinito, acá, cuando es negativa de 6 a más infinito, porque aquí no hay una restricción, es decir, aquí no hay alguna asíntota que me frene la función, por decirlo así. La función va a seguir, es decir, cuando x vale 7, cuando x vale 8, 9, 10, va a tener una imagen y esa imagen va a ser negativa. Por eso yo pongo hasta más infinito. Pero en este caso, de -4 a -3, digamos, Pégame mi bulto. las imágenes sí van a ser negativas, pero sus valores de x, sus preimágenes, sí van a ir desde -4 a -3. ¿Ok? ¿Alguna otra duda ahí? no. Pero ¿No? igual puede bajar un poquito la presentación donde estaba lo de los signos, lo de los signos de función. Sí, Para ver. aquí. Ujú. Ok. Igual, vean que esta semana vamos a hacer práctica para que a ustedes les quede esto súper claro. Y y el viernes también. Ujú. Listo. Sí, profe. Profe, ¿cuándo era que iniciaban los quizzes? Habíamos programado el primero el 5 de septiembre, si no me equivoco, les confirmo. Ajá, que era de hoy en 15. Este, mi idea es que sea presencial, ¿verdad? Conseguir el aula, pero la parte administrativa ha sido un poco tedioso y todavía no me han dado un aula para 60 personas, ¿verdad? Que son las inscritas en el curso. Entonces, apenas yo tenga esa información, yo les aviso y si no, para no atrasar lo de las producciones estudiantiles, o lo de los quizzes, lo vamos a hacer en clase, ¿verdad? Como dice la carta, pero virtual, ¿verdad? Y luego reponemos esas clases presenciales, porque vean que ya perdimos una clase, que era la de esta semana o la de la otra, porque según yo me iban a dar un aula, pero todavía no me lo han dado. Entonces, apenas yo lo consiga, les aviso. Los quizzes son cortitos, en teoría duran 20 minutos, ¿sí? Entonces, un ratito de la clase que ocupamos en el quiz y ya, y luego ya, continuamos la clase o lo hago al final, ¿verdad? Ahí depende de cómo vea el comportamiento. ¿Sí? Chat. La presentación, yo la subo a mediación, sí.
Lo que les comentaba al principio de la clase, ¿verdad? En teoría yo la subo a final de la semana, pero más bien la voy a subir antes y si hago algún cambio la vuelvo a subir. Sí, es por si alguno la ocupa antes para imprimirla o si trabaja, no sé, con la tableta o algo, no sé, yo se las voy a subir antes, ¿sí? Este, yo normalmente las subo después por si hago algún cambio. Ven que a veces me puedo equivocar, entonces prefiero ya subirles corregido. Pero si no, no hay problema. La vuelvo, digamos, la subo encima de esto. ¿Ok? Listos, con las dudas. Ok. Ahora, ah, perdón, nos falta el cero de la función o los ceros de la función. Vean que el cero o los ceros de la función van a ser valores de x, ¿verdad? ¿Para qué valores de x? Sus valores de y son cero o es cero. Entonces van a ser valores particulares, ya no va a ser un intervalo, no va a ser, digamos, algo, que se escribe entre paréntesis redondos, cuadrados, sino más bien valores de x. Por ejemplo, para esta función, ¿qué valores de x tienen como imagen cero? ¿Qué creen? Ahí sería la del 0 y la del 6. Ahora, ese 6 tiene como imagen 0. Muy bien. El 6, es decir, para x igual 6, su imagen es 0. ¿Y cuál otro? El -3. El -3, ¿verdad? Entonces, -3 y 6 son ceros de la función, ¿ok? Se pueden escribir así, como x igual -3 y x igual 6, o nada más el -3 y 6, ¿sí? Son valores de x que tienen como imagen 0. Vean que no se escribe como un intervalo porque no es desde -3 a 6, sino solo valores particulares, ¿ok? A menos que la función sea una función sobre el eje X, ¿verdad? Algo así, pero ya es un caso más particular. ¿Sí? Ok, vamos. Entonces, lo que nos hacía falta era lo de los puntos, ¿verdad? Ver el punto máximo y el punto mínimo de una función. Entonces, tenemos dos tipos de puntos máximos y dos tipos de puntos mínimos. El máximo local o relativo, voy a poner acá, o relativo, y el máximo absoluto o global. ¿Sí? El máximo local, su nombre lo dice, ¿verdad? Va a ser en cierto intervalo, va a ser el punto máximo, ¿verdad? Es decir, tomamos un pedacito de la función y que en ese pedacito sea el valor máximo. El valor máximo se refiere a la imagen mayor, es decir, el valor de y mayor o el más grande. A eso se refiere el valor máximo local o el absoluto. El absoluto va a ser igual, la imagen mayor, pero para todo el dominio de la función, es decir, en toda la función tiene que haber algún punto que es mayor que todos o algún valor de y que es mayor que todos. ¿Ok? Y el mínimo local o relativo y el mínimo absoluto global es lo mismo, pero ahora que sea el valor menor, ¿verdad? Entonces, el mínimo local va a ser en cierto intervalo cuál es el valor de y menor o el más pequeño, ¿sí? Y el mínimo absoluto o global va a ser para toda la función, ven, aquí me equivoqué, es del dominio máximo. Entonces, para toda la función, ¿cuál es el valor de y menor? ¿Sí? ¿Cuál es la imagen menor para todo el dominio de la función? ¿Ok? Creo que no entendí la verdad. Ok, entonces se puede ver igual en la representación gráfica. Aquí. Por ejemplo, esa función, el dominio máximo, es decir, todo su dominio va a ser toda la función, ¿verdad? Vamos a considerar toda la función. Tenemos que ver si hay algún punto que es mayor que todos o un punto que es menor que todos. O tomando cierto intervalo, cuál es un punto mayor y un punto menor, ¿sí? Por ejemplo, en esta gráfica de la función para todo su dominio, es decir, no tomamos un intervalo en específico, sino toda la función, ¿cuál podría ser un punto mayor que todos?
3,5. Ajá, muy bien, como en 3,5 y 6, ¿verdad? Este punto es el punto mayor, ¿sí? Como el que tiene la imagen mayor. Vean que la imagen es 6. Va a ser la imagen mayor de toda la función, ¿ok? Para un cierto intervalo, por ejemplo, para este pedacito de aquí, este va a tener la imagen mayor. Entonces, ese va a ser un punto máximo local o relativo, ¿ok? No absoluto porque no es de toda la función, sino de cierto intervalo. Ese va a ser el punto mayor, ¿sí? Y vean que no hay punto mínimo. No hay punto mínimo ni relativo ni absoluto. Profe, ¿Sí? pregunta. Ujú. ¿Y para la respuesta se pondría los puntos tanto en X como en Y o solo se pondría Y igual a 6? Ajá. Depende de cómo lo pregunten. Si me dicen, determine el punto máximo de la función, máximo relativo o local, lo tengo que escribir en forma de punto, ¿sí? Es decir, poner el valor de X como el valor de Y entre paréntesis redondos. Pero si me dicen, determine el valor máximo o el valor mínimo, escribo solo el valor de Y, ¿ok? Ok, y un valor máximo también puede ser uno relativo, ¿no? Puede pasar. O sea, un valor máximo absoluto que pueda ser un valor máximo relativo. Ajá, a la vez los dos. Sí, pero entonces sería solo el máximo absoluto, ¿verdad? Porque es de toda la función, no hace falta decir en ese intervalo porque igual va a ser para toda la función. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Profe, para localizar los puntos máximos se debe leer sobre el eje Y, es decir, si me dicen valor máximo, sí, porque el valor máximo estamos comparando imágenes. ¿Cuál es la imagen mayor o la imagen menor? Entonces, la imagen sí sería en el eje Y. En el eje Y, el mayor es 6, ¿verdad? En este caso. Entonces, sí, sí se leería sobre el eje Y. Y la respuesta, si me dicen valor máximo o valor mínimo, sería con respecto a Y, ¿verdad? Yo no voy a poner el valor de X del punto. Sería solo si me dicen cuál es el punto máximo, entonces ahí sí lo tendría que poner en forma de punto. Pero si es valor máximo, solo con respecto a Y. ¿Sí? Un poco más claro ahí la que me dijo la duda. Sí. Ok. Y, profe, los MOOCs cuando inician me suscribí a uno y dice que no está disponible todavía. Los MOOCs en teoría ya están listos, ¿verdad? Si dice que no está disponible es porque hay que hacer primero, o sea, como la presentación del curso. Entonces tal vez sea eso. Primero uno hace la presentación y ya se le, digamos, se les desbloquea el curso completo. ¿Ok? Por aquello. Ok. Entonces, monotonía, concavidad, signo y puntos máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar en grupo y los voy a poner a trabajar esta gráfica. La gráfica tiene asíntotas, tiene puntos máximos, puntos mínimos, etc. André, Una ajá. pregunta. ¿Esta presentación ya está en la mediación? No, ya se las voy a Ah, ok. subir. Ujú. André, La otra no entendí. Dijo los máximos, pero nunca escuché los mínimos. porque en esa función no había mínimos. Ujú. Puede ser que una función no tenga. No hay mínimos porque todos los mínimos son infinitos. ¿O cómo? Ajá, porque ves que, digamos, aquí si yo quisiera escribir el mínimo, va hacia menos infinito, entonces no sé a dónde va a terminar, no hay un punto específico que sea menor que todos los demás, ¿sí? Entonces, en esta función no hay mínimos. Puede ser que en otra sí, ¿verdad? Puede ser que en otra Y, no haya ni máximos ni mínimos, sí. Sí. y no contaría el -3 de Y. No, porque ves que, digamos, aquí son infinitos puntos, entonces aquí todos los puntos son mínimos, por decirlo así, en ese Ok. intervalo. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, para esta función, ya ahorita se las paso al Telegram más rápido y ahorita después de la clase les subo la presentación. Este, sí. Para esta función, vean que tienen que determinar dominio, ámbito, puntos de intersección con el eje X, con el eje Y, las asíntotas, las ecuaciones de las asíntotas, ¿verdad? La vertical, la horizontal, la monotonía, a ver cuándo es creciente, cuándo es decreciente,
la concavidad, cuando es cóncava, cuando es convexa, y el signo, cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Ok? Entonces les voy a pasar esto. Ya los voy a separar en grupos. Regálenme un segundo. Sí, se los voy a pasar por Telegram y ya luego se los subo a mediación. Bien, listo. Y los voy a dividir aquí en grupos. Entonces, en esta me pedían el dominio de la función. El dominio es todos los números en X, ¿verdad? Que tienen una relación con algún valor de Y. Es decir, va a ser un conjunto o un intervalo, lo podemos escribir como un intervalo, que contiene a todas las preimágenes que tienen una relación con una imagen. Entonces, ¿qué pusieron ahí en el dominio? Paréntesis abierto más infinito, coma menos 4, paréntesis cerrado. ¿Qué? De menos infinito a menos 4. Ajá. Ajá. Luego, paréntesis abierto, menos 3, coma 3, paréntesis cerrado. Ajá. Y paréntesis abierto 3, coma más infinito abierto. ¿Sí? Creo que nosotros tuvimos una duda con respecto a la segunda del menos 3,3, porque no sabíamos si ese paréntesis intervalo iba cerrado o abierto. Ok, ajá, muy bien. Vean que ahí lo podemos ir escribiendo por pedacitos, ¿verdad? Así como lo dijo el compañero Isaac y Fabiana, ¿verdad? Que eran como por pedacitos. Primero podemos poner este pedacito, pero vean que este primero va de menos infinito porque aquí hay una flecha hasta, y ahí pusieron hasta menos 4, entonces ahí están contemplando solo este pedazo, pero falta este otro. Entonces sería de menos infinito hacia Menos menos 3 3 abierto. abierto, exacto, abierto. Hasta, vamos a ver, ajá, y luego de menos 3 abierto hasta A más 3 infinito. cerrado, exacto. Podemos Profe, no ahí, sé cuánto está el punto. ¿verdad? Sí, no sé cuánto está el punto, digámosle. ¿A cuál punto? No sé cuál punto, pero digamos, digámosle que al final de todo, digámosle, se puede decir de así de alguna forma. Ajá. Sí, digamos, se pueden escribir de varias formas. Entonces, tenemos esa de ir como intervalo por intervalo. Ajá. María Paula, Pero es que eso directamente quería preguntar que si se podría más bien poner solo como números reales, poner la restricción. exacto. Esa es la otra forma de escribir, ¿sí? Ya la voy a explicar eso. Muy bien. Entonces, una forma es ir escribiendo cada intervalito, ¿verdad? Entonces, tenemos este pedacito de menos infinito hasta menos 3, luego de menos 3 a 3, ¿verdad? En este caso, como es este punto, va cerrado. Y luego este otro pedacito va abierto porque tiene el punto aquí abierto, a más infinito. Otra forma de escribirlo, vean que, digamos, ahí estamos hablando de todos los números en X que tienen una relación, ¿verdad? Entonces, si hacemos esas pausas, ¿verdad? Como esas pausas entre comillas, de menos 3, vean que el menos 3 tiene que ir abierto en ambos porque no tiene un valor en Y relacionado. Pero el 3 aquí está cerrado y aquí está abierto. Entonces, no hace falta hacer esa pausa, ¿verdad? Entre comillas. ¿Por qué? Porque el 3 está cerrado aquí, es decir, tiene un valor en Y que sí está asociado. Entonces se podría escribir de menos infinito a menos 3, luego unión, ¿verdad? Para unir los conjuntos, de menos 3 a más infinito. ¿Sí? Esa es una forma de menos 3 a más infinito. Para no hacer, digamos, esa pausa entre comillas en 3, porque el 3 sí está incluido en el dominio.
Entonces podríamos, digamos, simplificarlo en dos intervalos. O otra manera, ¿verdad? Que es como la que pusieron ahí en el chat, es poner todos los números reales, ¿verdad? De menos infinito a más infinito, y más bien le vamos quitando los valores que me dan problemas, ¿verdad? En este caso sería solo el -3, porque es el único valor de X que no tiene un valor de Y asociado, ¿ok? Todos los demás valores de X sí van a tener un valor de Y. Entonces escribe todos los reales menos, pero vean que los reales es un conjunto. Entonces tengo que quitarle otro conjunto. Es decir, tengo que escribirlo entre llaves, ¿verdad? El -3. Entonces, todos los números reales menos entre llaves poner el -3. ¿Ok? Esa es otra forma de escribir, que es como lo puse acá. Ahí, ahí. De menos infinito a -3 abierto, ¿verdad? Porque el -3 es una asíntota, unión de -3 abierto a más infinito. Y los infinitos van abiertos porque no sabemos dónde terminan. O otra forma es de los reales menos, abrimos llaves, -3. ¿Sí, María Paula? Profe, comprende. Es que le hacen una consulta que si de casualidad no puedo retirar. O sea, es que no, más que todo es para lo de la asistencia, porque tengo que agarrar el tren a las 4. Entonces, ya hay 13, no sé si me podría retirar. Sí, bueno, sí, en 10 minutos terminamos. Entonces vamos a pasar Ah, listo de una vez. Si quieren me anotan los nombres, ¿sí? Nombre y carnet en el chat, por favor, para tomar lista. Ok. Luego, el ámbito. Vean que el ámbito, similar al dominio, es decir, va a ser un conjunto, pero ahora me tengo que fijar en los valores de Y, ¿verdad? Tengo que fijarme de abajo hacia arriba. Vean que el dominio lo puedo leer de izquierda a derecha. En la izquierda, digamos, a dónde empieza y hasta dónde termina. Y en el ámbito más bien de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo a dónde empieza. ¿Qué pusieron? No me lo pongan en el chat porque en el chat estaban poniendo los nombres. Entonces me lo Yo dicen. puse que de menos infinito a más infinito abierto. Muy bien, vean que venimos de abajo, empieza en menos infinito, ¿verdad? Vamos subiendo, aquí digamos podría haber un valor que tiene problemas, digamos por decirlo así, pero el -1 que está aquí abierto, aquí hay otro punto que tiene Y -1, ¿verdad? Otro valor de X que sí tiene como imagen -1. Entonces, sí está incluido en la función. Entonces, aquí seguimos. Luego, vean que aquí, digamos, hay como un espacio, pero aquí en este pedacito de la función, si hay valores de Y, digamos, aquí están todos el -0,1, 0,2, 0,3. Esos sí tienen valores de Y asociados, entonces seguimos. Seguimos en la función, todos estos valores de Y, ¿verdad? Hasta el -4 y luego aquí sigue una flecha, entonces van a tener, todos los valores de Y van a tener preimágenes asociadas. Entonces, el ámbito serían todos los números reales, ¿verdad? O ponerlo de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Muy bien. Ok. Ok, chicos, los de inclusión también me ponen el nombre, ¿sí? Por aquello, nada más para ponerlo en la lista. Y sí, yo sé que a veces no lo voy a, ahorita no lo tengo, pero ya pronto voy a tener la lista actualizada, entonces ahí lo vemos. Ok, muy bien. Punto de intersección en el eje X. ¿Cuál pusieron? -3. Ujú. Como punto, ¿cómo sería? -3,0. Ok, pero en -3,0 es más bien la asíntota, no es punto de intersección. Tiene que ser con la función. Sería ¿Cuál? 3,0 y menos 4,0. Exacto, el 3,0, este de aquí, y el -4,0. Esos son los dos puntos de intersección. Muy bien. Con el eje Y, ¿cuál pusieron? 0,4. 0,4, ¿sí? Muy bien. Vean que con el eje X, la forma es X,0. Y con el eje Y es más bien 0,Y, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, estas líneas punteaditas que están aquí, a veces me indican asíntotas o a veces me indican un valor en específico, ¿verdad? Que ayer que di una clase, a veces se confundían si era asíntota o no. Por ejemplo, estos de aquí. Estos solo me están indicando que este punto es menos 1,2, ¿sí? Pero no se refiere a que es una asíntota, entonces nada más ahí por aquello. Muy bien, entonces, listos los puntos de intersección. Las asíntotas. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical? X igual a -3. Muy bien, esta de aquí, ¿verdad? La recta vertical que pasa por x menos 3. Entonces la ecuación x igual menos 3. ¿Y la horizontal? Y igual a -2. Y igual menos 2, ¿verdad? Esta de aquí, y igual menos 2. Entonces, muy bien. Tenemos las dos asíntotas. Ujú. La monotonía, ¿dónde es creciente esa función? Eh, yo puse como en intervalo abierto, -1,0 y intervalo cerrado. Ajá, de menos 1 a 0, en X, ¿verdad? De menos 1 a 0. Pero monotonía siempre va abierto, ¿sí? Los dos Ah, ok. extremos. Entonces siempre abierto. Ajá. Ahora, ¿cuál otro? Ese es uno, ¿verdad? En este pedacito de aquí. ¿Cuál otro intervalo es creciente? El de -4 a infinito. De menos 4 a infinito, o más bien al revés, de menos infinito a 4. Es decir, este o este. Esto es creciente, Sí, esa diría yo. ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Es creciente? No, no No hay sé más, cómo se solo lee una. de ¿Cuál es izquierda a creciente? derecha. No. Ajá, exacto. Vean que ahí hay que tener cuidado. Aunque la flecha, digamos, vaya en las yes a más infinito, este pedacito de aquí es decreciente, más bien. Entonces hay que tener cuidado ahí. Este intervalo de menos 1 a 0 es el único donde la función es creciente. ¿Muy bien? Ahora, un intervalo donde sea decreciente, ¿cuál podría ser? De -7 a -4. Ajá, igual, de menos 7 a menos 4 es este pedacito de aquí, pero podemos poner todo el intervalo. ¿Cómo Entonces podemos sería? poner de menos infinito Ajá. a... A menos infinito. Ajá. Cuidado, de menos infinito en X, ¿verdad? En X hasta 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 3, -3. 3. menos 3, ¿sí? En Abierto. este pedacito empieza en menos infinito, pero termina en menos 3, ¿sí? Muy bien. De menos infinito a menos 3, todo abierto. ¿Cuál otro? Es decreciente. De -3 a -1, De menos 3 a menos 1 abierto, muy bien. Y de 0 a 3 de 0 a 3, ajá. y de 3 a más infinito. Y de 3 a más infinito, muy bien. Entonces vean que hay un montón de intervalos donde es decreciente y solo uno donde es creciente. Y vean que no hay un intervalo donde sea constante en esta función. Muy bien. Ahora, ¿dónde es cóncava hacia arriba o convexa? Profe, ¿eso cómo se ponía? Igual los intervalos con respecto a X. Sí, todos los Ah, intervalos son con respecto a X, excepto el ámbito. ok. De -3 a -1 puse yo, pero tenía dudas. Sí, de menos 3, de menos 3 a menos 1 en este pedacito, la función es cóncava hacia arriba. Una Ok. forma de darse cuenta es igual, escribiendo dos puntos, el segmento que los une queda por encima de la curva. Muy bien. ¿Eso cómo ¿Cuál se otro? pone, profe? De -3 a -1. Ajá, un Ok. intervalo, exacto. Todo el intervalo aquí, de menos 3 a menos ¿Hay 1. intervalos abiertos o cerrados? Cóncava o concavidad también es abierto, todo. Ok. Muy bien. ¿Cuál otro es cóncava hacia arriba o De convexa? 3 a más infinito. De 3 a más infinito, ¿verdad? En este de acá. Muy bien, igual, todo abierto. ¿Dónde es cóncava hacia abajo o solo cóncava? De -1 a 3. Ajá, este valor perdón, sí, de menos 1. De menos 1 a 3, muy bien. ¿Y cuál otro? Hola. ¿Cuál otro? Podría ser de menos infinito a -3. Ajá, en este de aquí de menos infinito a menos 3. Muy bien. Igual, todo va abierto. Muy bien.
Ahora, el signo, ¿dónde es positiva esa función? Profe, eso sí no lo entendí. De menos infinito hasta menos 4 y de menos 3 a 3. Muy bien. Una forma de ver cuando una función es positiva o negativa es ver, por ejemplo, cuando la función está por encima del eje X, ¿sí? En este pedacito de la función, todas las imágenes son positivas, ¿sí? Todos los valores de Y de este pedacito de la función son números positivos. Entonces, en X, ¿cómo se escribe ese intervalo? De menos infinito hasta el menos 4. El menos 4 abierto porque el menos 4 tiene imagen 0 y yo quería que fueran mayores que 0, ¿ok? Entonces aquí este pedacito es positivo. ¿Y cuál otro? De menos 3 a 3, ¿verdad? Profe, igualmente se escribe igual con los intervalos abiertos. Todo. No, aquí sí hay que No, fijarse cuándo ok. va abierto o cuándo va cerrado. Ajá. De menos 3 a 3, menos 3, vean que no tiene una imagen, digamos, no sé dónde va a terminar eso, entonces no se puede cerrar, ¿verdad? Porque ahí es la asíntota. Y en 3, el 3, volvemos a lo mismo, la imagen de 3 es 0, entonces tampoco se puede cerrar. Entonces, de menos infinito a menos 4 y de menos 3 a 3, todo abierto. Y donde es negativa, es más bien lo que está por debajo del eje. De menos 4 a menos 3, ambos abiertos, porque el menos 4 tiene imagen 0 y el menos 3 no tiene imagen. Y de 3 abierto, porque es un punto abierto, a más infinito. ¿Ok? Porque es lo que está por debajo del eje, más bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora, de tarea, les voy a dejar 2 ejercicios más, ¿sí? Para el viernes, para que vayan practicando. Entonces, es este de aquí. Igual, les doy la gráfica, van a calcular el dominio, el ámbito, puntos de intersección con el eje Y, con el eje X, la monotonía, la concavidad, ecuaciones de asíntota, signo y un intervalo donde la función es mayor que 2. ¿Ok? Y la otra es muy similar, igual dominio, ámbito, puntos de intersección con los ejes, preimagen de un número, intervalos de monotonía, concavidad, asíntotas, signos de la función, el valor numérico de esta expresión de 3 por m de 10 y punto máximo relativo. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar estas dos de tarea. ¿Sí? Esto se los voy a subir a mediación. Apenas terminemos la clase, yo lo subo a mediación y el video también. Esta misma presentación es la que vamos a usar el viernes. En teoría no tengo que cambiarle nada, pero si no, igual les aviso si hay un cambio. Y nada más para terminar, que creo que no se los dije, cuando estamos uniendo dos intervalos, por ejemplo, que queremos ver si algo es decreciente y hay varios intervalitos, se escriben con la unión de conjuntos, ¿verdad? Una U, digamos como mayúscula. Entonces, escribimos intervalo, unión, intervalo, ¿sí? Lo mismo para la concavidad, para el signo, para el dominio, el ámbito, etc. Si queremos unir esos conjuntos. La tarea no la tienen que subir a mediación, sino que yo el viernes les pregunto, ¿verdad? Les pregunto cuánto les da cada cosa, ¿sí? Pero puede ser que les pregunte a personas en específico, entonces para que lo tengan listo. ¿Ok? Profe, usted lo pasa por Telegram, las imágenes. Estas también las voy a subir a mediación porque ya vi que si se los paso por imagen le baja un poco la calidad y a veces no se leen los números. Entonces los subo a mediación en la carpeta de presentaciones de clase. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, con mucho Profe, gusto. Sí. aquí en la respuesta suya, si usted puso de que en la respuesta decreciente puso menos 1,0 y la que dijimos fue menos 1,3. Igual cualquiera de las dos estaría bien. ¿En decreciente o creciente? No, en creciente. Ajá, no, de menos 1 a 0, ¿sí? En X, de menos 1 a 0. En este pedacito es lo único que es creciente. Todo lo demás es decreciente. ¿Ves que de menos 1 a 3, aquí hay una parte creciente y otra parte decreciente? Sí, que no es lo mismo. Gracias. Con mucho gusto. De menos 1 a 3 es
cóncava hacia abajo, ¿sí? Ahí creo que, ajá. Cóncava hacia abajo si es de -1 a 3, pero creciente solo de -1 a 0. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces eso sería la clase por hoy, ¿sí? Nada más, Byron, se me queda un ratito también. Sí, hasta luego. Ok. Gracias, profe.